problemas técnicos con el audio, lo pueden ir anotando aquí en el chat, porque estoy usando un micrófono ambiental, entonces a lo mejor luego vamos a tener algún problema. Pues nos estamos perdiendo el Colombia Costa de Marfil, a ver si terminamos antes de que se termine el partido. Empezamos con el tema de seguridad en redes sociales. Vamos a hacer un repaso muy general de cuáles son algunos principios de uso de redes sociales para periodistas. Algunas cosas pudieran parecer muy obvias, porque el uso de redes sociales se ha vuelto pues cotidiano, ¿no? Yo creo que como periodistas estamos la mitad del tiempo pegados al teléfono posteando algo o viendo lo que otros están publicando, pero en muchas ocasiones no reparamos en el uso que le damos a las redes sociales. Eh, vamos, esta, este punto es obvio, ¿no? ¿Cuáles son el uso de las redes sociales que hacemos? El uso personal que le damos, o le podemos dar un uso profesional, o le podemos dar un uso mezclado. Es evidente, sin embargo, cada uno de estos puntos tiene eh, implicaciones en términos de seguridad, ya sea en términos de seguridad personal de uno y de su entorno más íntimo, como la familia y los amigos más cercanos que no están relacionados con la actividad profesional. También tiene riesgos para el perfil profesional del periodista, es decir, para él como reportero o como editor, y para su entorno profesional, es decir, sus colegas, reporteros o sus editores. Cuando le damos un uso mezclado, evidentemente que los riesgos también se mezclan. Eh, ¿Cuáles son los riesgos principales? Vamos, que un agente hostil, como se le llama en ocasiones al potencial agresor de periodistas, lo que un agente hostil pudiera hacer con nosotros y con nuestras redes sociales. Puede hackearnos las cuentas para difundir información falsa. Es decir, por ejemplo, lo hemos escuchado muchas veces que hay periodistas que dicen, me secuestraron mi cuenta de Twitter y se empieza a postear información muchas veces inverosímil o disparatada o totalmente tendenciosa a nombre de un periodista, y eso es porque su cuenta de Twitter estaba secuestrada. Eh, para publicar amenazas, es decir, para mandarnos mensajes intimidatorios, ya sea para un medio o para un periodista en particular. También se hace muy comúnmente a través de Twitter, también en ocasiones a través de Facebook, o para difamar o desprestigiar. Es decir, difundir mensajes en redes sociales o en ocasiones secuestrar la cuenta de un periodista para poner ahí comentarios negativos sobre una persona. Son principalmente los riesgos a los que nos exponemos, y hay casos que se han dado y que se han documentado. Al rato vamos a comentar unos que tenemos registrados, por ejemplo, aquí en México, pero que son o pueden ser muy comunes a toda la región. ¿Cuál es el uso que se le da a las redes sociales? Es un asunto muy poco medido, pero una encuesta que el Centro Internacional de Periodistas aplicó a periodistas mexicanos, a periodistas y blogueros mexicanos en 2012, encontró lo siguiente. Aquí lo vemos. En Twitter, el 40% de las respuestas es un uso profesional, es decir, estrictamente para el trabajo. No se trata de poner noticias o dar seguimiento a fuentes o dar seguimiento a otros medios, postear el trabajo de reportero que uno está haciendo o el trabajo del medio, etc. 20% es el uso personal, básicamente estar al tanto de lo que hacen familiares, amigos, etc. Y 40% un uso mezclado. Facebook, el 15% le da un uso profesional, el 45% le da un uso personal y el 40% le da un uso mezclado. Y Google Plus, 40% profesional, 40% personal y 20% mezclado. El hecho de que el uso personal suba en Facebook y Google Plus es evidente, el hecho de que son redes cerradas, en donde uno controla el tipo de contactos, ¿no? Son los amigos o los seguidores que tienen, mientras que Twitter es una red abierta en el que cualquiera te puede seguir y tú puedes seguir a cualquiera, es decir, se presta más para el trabajo profesional.
José Luis López está preguntando si hay datos de Instagram. La encuesta no tiene datos de Instagram porque en el momento en el que se tomó todavía no era una red social eh, muy usada, que más bien explotó su uso después. Había datos, por ejemplo, de Flickr, que ya casi no se usa. Pero Twitter, Facebook y Google Plus son las más populares. Eh, bueno, los tipos de uso que se le da, lo personal, difundimos noticias sobre vida privada, familiar, vida de amigos, damos seguimiento a personas de nuestro entorno íntimo. Y el riesgo entonces es que estamos divulgando demasiada información personal y si no cuidamos el tipo de red en el que estamos poniendo esta información, es decir, el tipo de personas a las que pudieran tener acceso a esta información, estamos incurriendo en riesgos. Y el uso profesional, la difusión de nuestro propio trabajo, del trabajo de nuestro medio o de otros medios, el seguimiento de otros medios, seguimiento de fuentes, de expertos, funcionarios, conseguir datos, etcétera. El riesgo es que a través de nuestra actividad en Twitter se pueden identificar preferencias o se pueden identificar tendencias políticas o sociales que después pudieran servir para un agente hostil que intente algún tipo de difamación o desprestigio en nuestra contra. Es decir, el principio más básico es el de los famosos troles, pero hay otros que pueden ser más sofisticados. Eh, el chiste aquí es primero, en hacer una evaluación de riesgos sobre la seguridad de nuestras redes sociales, es identificar quién nos sigue, es decir, las características de cada red social que permite identificar nuestros detalles sobre la vida personal o profesional. ¿Cómo discriminamos contactos en Facebook o en Google Plus, los seguidores en Twitter o a quién seguimos o quién nos sigue en Twitter o los amigos que tenemos en Facebook, por ejemplo, que deben ser discriminados de acuerdo a la red que se usa para controlar quién está viendo nuestros datos? Cuando hacemos un uso mezclado, que como ya vimos ese es el uso más común de las redes sociales, el riesgo es que haya personas con las que no tenemos cercanía o familiaridad que puedan tener acceso a nuestra información personal. Por ejemplo, hace poco en un taller en donde varios periodistas respondieron a la misma encuesta sobre uso de herramientas digitales, mucha gente comentó, prácticamente todos comentaron que su medio de mensajería instantánea más usado para comunicarse con fuentes era la mensajería de Facebook, el Facebook Messenger, que es bastante bueno. El problema es que eso significa tener como amigos de Facebook a gente pues, con la que a lo mejor no tenemos mucha familiaridad. ¿Por qué? Porque son fuentes o porque son contactos profesionales. El secretario fulano o el director sutano de la dependencia gubernamental o de la empresa tal o de la policía o de donde sea, o sea, de los lugares en donde normalmente tenemos nuestras fuentes. Y el problema es que les estamos dando un acceso a Facebook en donde muchas veces estamos poniendo información personal y esa gente no es enteramente de nuestra confianza y pudiera estar teniendo acceso entonces a información nuestra que a lo mejor no compartiríamos en otras circunstancias. Eh, y la verdad es que los periodistas que comentaron esto nunca habían reparado en que efectivamente estaban abriendo su red social a gente con la que no tenían tanta familiaridad o tanta confianza, sino que la que mantenían una relación estrictamente profesional. En ese sentido, si vamos a usar una mensajería instantánea, pues entonces es mejor usar WhatsApp o usar Telegram, usar una en donde la persona solo tiene acceso a nuestro número telefónico y no a otros aspectos de nuestra vida personal. Esta es la diferencia entre las redes abiertas contra las redes cerradas. Es decir, hay que escoger, dependiendo del tipo de red, el uso que le damos. Por eso sí se está viendo ahorita ya una discriminación mayor entre, por ejemplo, Twitter y Facebook, en donde Twitter se usa más para el uso profesional y Facebook más para el uso personal. Por ejemplo, yo en lo personal, yo no pongo nada que tiene que ver con mi vida familiar, ni dónde anda mi familia de vacaciones, ni nada en Twitter. ¿Por qué? Porque eso lo puede ver cualquiera. Entonces, para mí Twitter es exclusivamente pues retuitear noticias, poner información con la que me atravesé que creo que puede ser de interés general, tuitear el trabajo propio, textos o cosas en las que uno está participando, etcétera. Mientras que Facebook, poniéndole eso sí todas las salvaguardas de privacidad, las más estrictas que se puedan,
pues entonces ya se puede utilizar para dar un seguimiento personal a amigos y a familiares y a gente con la que te interesa estar más en contacto, ¿no? Pero que ya sabes que es gente de mayor confianza. En ese sentido, es muy importante que los medios, muy pocos medios los tienen, cada vez más, pero sí es importante que los medios empiecen a hacer conciencia de que necesitan tener políticas de uso para los miembros, sobre todo los miembros de la redacción, reporteros y editores, cómo están usando redes sociales. Eh, cómo los editores las usan, cómo los reporteros las usan. ¿Qué uso se puede dar a las distintas redes, por ejemplo? Porque luego se confunde cuando un reportero habla por él o ella misma o habla por el medio. Muchas veces, a mí me tocó, por ejemplo, cuando era editor, pues que de repente un reportero se trenzaba en una discusión en Twitter con algún vocero de una oficina de gobierno o con algún funcionario público. Entonces le decía, espérate, o sea, en Twitter se puede confundir y se puede entonces pensar que tú estás hablando por el medio y no necesariamente es así. Entonces, el medio tiene que dejarle muy claro a sus periodistas cuál es el uso que se le pueden dar y sobre todo en una red abierta como Twitter, qué es lo prudente, qué es prudente tuitear y qué es prudente no tuitear para que luego no se empiece a confundir si el reportero habla por iniciativa personal o está hablando por el medio, ¿no? Y otra cosa, esto en lo que se refiere a las cuentas personales de los periodistas. En lo que se refiere a las cuentas institucionales, ¿quiénes son los autorizados para usar las redes institucionales de un medio? Hay medios que les abren, por ejemplo, la cuenta de Twitter a cualquier reportero. Hay medios en donde los reporteros tienen que mandar primero a un administrador central lo que quieren tuitear y luego ya ese administrador es el que decide qué es lo que se sube o lo que no. Cualquiera de las dos puede funcionar, pero sí es importante que los medios tengan políticas de uso para sus redes institucionales, pero también para el uso que sus periodistas le dan a, a las redes. Eh, José Luis López pregunta si existe un manual sobre esas políticas de uso. La verdad es que muchas son políticas informales o políticas internas dentro de los medios. Yo no he visto todavía medios que las hagan públicas. Eh, Creo que algunos medios norteamericanos pudieran tener, sería cosa de buscarle y después los podemos compartir. De medios mexicanos y medios latinoamericanos, yo no sé de nadie que tenga políticas o por lo menos que haya socializado cuáles son sus políticas. Ahorita les comento algunas políticas que yo establecí cuando trabajaba como editor en el siglo de Toronto, que tiene que ver principalmente con el uso de Twitter y de Facebook. Cuando se le da un uso institucional, eh, las redes sociales son un vehículo muy útil para que los medios de comunicación difundan contenidos, obvio, pero las capacidades son distintas. Si, por ejemplo, es distinto el uso de Twitter que el uso de Facebook. Facebook es más para crear una comunidad de seguidores en donde les vas alimentando constantemente la información que está generando el medio. Eh, Twitter, por ejemplo, como red abierta, su principal capacidad, su potencia mayor es en breaking news y en estar posteando información en tiempo real. Entonces también hay que saber qué uso se le da cuando se hace desde una cuenta institucional. Pero estas cuentas tienen que tener un control para evitar, por un lado, los usos indebidos que le pueda dar un reportero, ¿sí? Y monitorear cuándo una cuenta pudiera estar intervenida. De usos indebidos pueden ir desde que si un reportero, vamos a suponer que un reportero tiene en su aplicación móvil de Twitter, tiene habilitada su cuenta personal y la cuenta del periódico, y puede ser que un día ande pues en la parranda y esté tuiteando información en su cuenta personal, pero resulta que se equivoca y se mete a la cuenta del periódico y empieza a tuitear barbaridad y media. Todo eso tiene que tener un control muy estricto. También cuando un reportero a través de la cuenta institucional del periódico empieza a poner puntos de vista u opiniones editorializadas, también tiene que haber un control de lo que se está tuiteando. Y para monitorear intervenciones, obviamente para saber si algún externo hackeó la cuenta y está tuiteando a nombre del medio.
en estas políticas hay que definir cuáles son los niveles de acceso que tienen los reporteros y los editores, cuáles son su manejo de redes sociales. Si un reportero puede postear directamente en la cuenta de Twitter o de Facebook del periódico, del medio, o si tiene que pasar a través de un administrador. Una ventaja que tiene, por ejemplo, Twitter es que permite la difusión anónima de noticias si se busca proteger la identidad de un reportero. Esto es muy útil en las ciudades o en los medios, pues, de ciudades en donde hay altos niveles de violencia y muchas amenazas contra los periodistas, en donde si un periodista está tuiteando que hay algún tipo de enfrentamiento armado o si hay algún operativo policíaco o algo en donde sea prudente proteger la identidad del reportero, pues lo puede hacer a través de Twitter como si en la publicación de la nota se estuviera omitiendo su firma, ¿no? Es posible que se haga, pero lo tiene que hacer a través de la cuenta institucional del medio, no a través de su cuenta personal. Bueno, perdón, esta ya la habíamos visto. Sí. Algunos ejemplos de los riesgos que hay en las redes son casos que se registraron en la Ciudad de México, en México, perdón, pero que son muy ilustrativos. Uno, por ejemplo, el año pasado, periodistas de Chihuahua que denuncian perfiles falsos que se infiltran en sus cuentas personales de Facebook para tener acceso a información personal. Se dieron cuenta que de repente empezaron o hicieron amigos, pues sin saber o sin querer o sin fijarse, a personas que en realidad no eran personas, eran perfiles falsos, eran fotos inventadas o nombres inventados, y que después esas personas estuvieron, por un lado, eh, tratando de recabar información personal sobre esos periodistas de su vida personal, de su vida familiar, incluso de su vida sexual, y estuvieron poniendo comentarios en sus muros. Ya después tuvieron que depurar y pusieron una denuncia acusando a funcionarios públicos de que los estaban tratando de espiar. Otro caso en la Ciudad de México es un diario, de estos diarios hiperlocales que circulan en un sector de la Ciudad de México, denunció porque por un lado fue inhabilitada su cuenta de Twitter y por otro lado la cuenta personal de Facebook del director fue hackeada para meter ahí mensajes tendenciosos por un lado y por otro lado también en contra del director del medio. Bueno, en el estado mexicano de Tamaulipas es lo más común, han sido amenazados mediante mensajes en redes, principalmente en Twitter, que en ocasiones contienen imágenes o videos. En una ocasión un periodista de Tamaulipas fue amenazado con un mensaje en Twitter donde él venía mencionado y en el mensaje venía adjunto el video de una decapitación. Es decir, no, amenaza más directa por parte del crimen organizado no podía haber, ¿no? Entonces, son diferentes casos en donde sí tiene que haber un monitoreo constante de las redes sociales que usa un medio para saber cuándo se están subiendo este tipo de información o cuándo la cuenta de un medio puede estar intervenida. Los riesgos o las consecuencias de esto es que la credibilidad de un medio puede ser cuestionada por los comentarios que sus reporteros o editores ponen en las redes personales o ponen a veces por equivocación en las redes institucionales. Es decir, un funcionario puede atacar a un medio y decir, este periódico le va al partido fulano porque su reportero fulano está tuiteando en su cuenta personal que apoya al candidato tal. Es un ejemplo muy básico, pero sí da mucho pie a que se hagan todo este tipo de cuestionamientos. Otro riesgo, ya lo habíamos comentado, es el hackeo de cuentas de Twitter para difundir información falsa, que luego también termina minando la credibilidad del, del medio de comunicación y el hecho de que las redes abiertas permiten recabar información personal sobre periodistas, que pueden ir desde su ubicación hasta algunos detalles de su vida personal si es que el periodista los está compartiendo a través de las redes sociales. Algunas recomendaciones que se dan a nivel tanto personal como institucional.
Lo primero es, se tiene que evaluar el riesgo sobre la vulnerabilidad de cada medio. ¿Sí? Cada medio en cada región de un país determinado tiene o enfrenta riesgos diferentes. En algunas regiones, por ejemplo, el principal enemigo de los medios es el gobierno. En otras regiones es el crimen organizado. En otras regiones son organizaciones sociales, quizás sindicatos. Dependiendo de quién es el agresor más común o más frecuente de los medios, es como uno empieza a evaluar sus vulnerabilidades. ¿Qué es lo que te pueden hacer como medio? Luego, si tienen la capacidad de hacerlo y con qué objetivo, y luego el que el medio puede evaluar cuál es la debilidad que tiene y cuáles son las fortalezas también, es decir, cómo se puede combatir esa vulnerabilidad. Por un lado, ¿cómo se definen las cuentas institucionales para cada red social? Es decir, el periódico, la radiodifusora o la televisora tiene una cuenta de Twitter por la que está posteando toda la información. O tiene varias cuentas de Twitter dependiendo de su sección o de su tema. Y si tiene varias, entonces, ¿quiénes van a ser los administradores y quiénes van a ser los responsables de subir el contenido? ¿Se le va a dar acceso a los reporteros o no? ¿Se le va a dar acceso a los fotógrafos o no? ¿Cuáles van a ser los niveles de acceso que va a tener cada uno de los periodistas de la redacción? ¿Quiénes van a ser los administradores que van a poder publicar en las cuentas de redes sociales y quiénes son los encargados de dar los permisos? Puede ser el director editorial, puede ser el director general, el dueño, el editor web, pero sí hay que designar a una persona. Luego, para esas cuentas, generar contraseñas seguras. Perdón, lo más seguras y lo más fuertes que se puedan. Es el primer paso, en realidad la primera línea de defensa para evitar el hackeo. Y cómo se habilita el uso de redes sociales a reporteros y editores y quién lo está monitoreando para detectar si hay intromisiones. En las regiones o en los medios en donde hay amenazas creíbles o constantes por parte del gobierno, por ejemplo, grupos criminales, es importante cuidar lo que los reporteros publican desde sus cuentas personales, sobre todo cuando están publicando información. Si de repente un reportero se topa con que hay un operativo policíaco, que no lo tuitee, por ejemplo, desde su cuenta personal, porque entonces así permite identificar que ese reportero está ahí, en ese lugar, y a lo mejor hay personas interesadas en que no esté ahí en ese lugar viendo lo que está sucediendo. ¿Sí? Para eso también ayuda a desactivar la función de ubicación en los móviles de los reporteros, para que no quede asentado en dónde están y que no se les pueda rastrear. Y que los tweets, por ejemplo, no revelen la, la ubicación en donde está. Eh, los medios tienen que tener mucho cuidado con la información que reproducen de otras cuentas de redes hasta que sea verificada por el medio. Si un medio no puede retuitear lo que está publicando otra persona nada más así como así, primero lo tiene que verificar. Entonces, se tiene que definir una política digamos, para Twitter particular, una política de retweets y el tipo de información de cuentas externas que se va a difundir. Hay casos, digamos, simples, es decir, por ejemplo, que si hay una campaña de vacunación, por ejemplo, se está promocionando a través de la cuenta de Twitter de algún gobierno, bueno, eso se puede dar RT, pues a final de cuentas es un servicio público y el medio tiene potencialidad para difundirlo, ¿no? Pero si de repente resulta que un que un tuitero está posteando en un momento que hay alguna balacera, por ejemplo, pues nosotros no la podemos retuitear así de rápido. Primero la tenemos que verificar. Que uno de nuestros reporteros la verifique, vea, está pasando, dónde está pasando, y luego ya eh, la publique, ¿no? Muchas veces esto ocurre por instinto o por sentido común, pero siempre es preferible dejarlo por escrito y tenerlo platicado hacia adentro hacia adentro de la redacción. Eh, para las cuentas de los medios que
las cuentas de Twitter estén verificadas, es decir, que se use el sello de la palomita, ¿sí? Para tener un poquito de más control sobre la cuenta. Hay que investigar las aplicaciones relacionadas a Twitter para determinar su uso, aplicaciones que tienen que ver con ubicación o con compartir imágenes o videos. Hay que ver si son seguras para ver si se pueden usar o no. En Facebook, muy importante permanecer atento a los cambios en políticas de privacidad porque siempre están cambiando y a veces uno no se da cuenta de que de repente Facebook ya permite a algún externo ver algún tipo de información. Siempre hay que estar atento. En el uso individual, aceptar las solicitudes de amistad solo de personas conocidas, de personas de confianza. Evitar subir información personal que ponga en riesgo tu persona o tu familia, evitar los etiquetados en fotografías. Es decir, hay que permanecer lo más anónimo y lo más invisible que se pueda, ¿no? Muchas veces uno no resiste la tentación, pero la verdad es que las redes sociales son una gran fuente de información personal sobre nosotros que puede caer en manos equivocadas, ¿no? Hay una herramienta, déjenme les doy la liga, del Manual de Seguridad Digital para Periodistas y Blogueros que hizo el Centro Internacional para Periodistas, en donde trae un capítulo sobre recomendaciones de redes sociales. Son recomendaciones a nivel personal, es decir, a nivel personal para cada uno de los periodistas, no recomendaciones a nivel institucional para los medios, pero es algo que vale la pena leer. Digo, todo el manual vale la pena leer, pero en particular en el tema que nos atañe, el de la seguridad en redes sociales. Aquí se los copio por el chat, el manual de seguridad digital y móvil. Y ahí trae un capítulo dedicado a seguridad en redes sociales en donde pueden tener acceso a más información sobre esto. Entonces, vamos a abrir un espacio de preguntas o de discusión por aquí, ya sea por el chat o aquí en vivo. Aquí veo que, bueno, que estaban poniendo algunas. ¿Cuáles son los riesgos de utilizar la nube como plataforma colaborativa? ¿Puede haber filtración de información? Sí hay riesgos para utilizar la nube, obviamente, si se comprometen este, los accesos. Eh, Ahí lo importante es buscar herramientas seguras. Por un lado, buscar una navegación segura. Lo más conveniente es un navegador como Tor, por ejemplo, que esconde tu IP y te da un acceso a Internet a través de proxies para que no puedan saber desde dónde estás navegando. Y intercambiar información a través de correos encriptados como por ejemplo Hotmail, que es muy bueno para intercambiar información encriptada o encriptar tus chats a través de una herramienta como Jitsi, por ejemplo, que te permite encriptar varias plataformas, te permite encriptar el chat de Google, el chat de creo que de Facebook, y otras aplicaciones que también te permiten encriptar chats en móviles. Entonces, se pueden hacer colaboraciones en las nubes, nada más el chiste es buscar nubes que sean más seguras que las típicas de iCloud o el SkyDrive de Microsoft. Eh, ¿Qué tan válido es controlar los comentarios en las redes sociales? Pregunta Tiami Acevedo. ¿Y qué tanto se puede violar la libertad de expresión que se pregona en los medios de comunicación? Eh, Cuando un medio es administrador de su cuenta, el medio puede hacer lo que quiera, ¿no? Prácticamente lo que quiera. Yo creo que las políticas que hay que seguirse son las mismas políticas que se usan para eh, discriminar los comentarios que se hacen directamente al sitio web, en las notas, en la zona de comentarios de las notas que salen en Internet. Si es que hay un filtro antes, que es la persona que se dedica a deshiervar todos los comentarios que vengan ofensivos o que usen malas palabras o que sean injuriosos para una persona en particular. Si el medio sí tiene el derecho de cuidar
también el tipo de comentarios que se hacen en sus plataformas. No por defender la libertad de expresión, también significa que el medio va a servir de plataforma para darle foro a cualquiera. Entonces sí tiene que haber discriminación. No necesariamente se viola la libertad de expresión. Simplemente el medio también cuida su prestigio como plataforma, ¿no? Claro, si de repente empiezas a censurar comentarios simplemente porque no le gustan al director o al editor o al dueño, entonces sí ya es otra discusión. Pero como principio de entrada, sí tiene que haber un monitoreo para que no se estén publicando ahí comentarios ofensivos o injuriosos o difamatorios en contra de una persona. ¿Sí? Lilian Martínez, ¿qué tan recomendable es comunicarse con fuentes a través de mensajes directos de Twitter? A través de mensajes directos se puede. Sin embargo, el hecho de que esté siendo en Twitter es vulnerable. No deja de serlo. Lo mejor con las fuentes es comunicarte a través de correos electrónicos seguros. Eh, Obviamente a través de Twitter abierto no, ¿sí? A menos de que sea algo en donde no hay problema que se sepa, ¿no? Pero la comunicación siempre es mejor hacerlo a través de correo electrónico, no es muy recomendable. Twitter en ese sentido no tiene mucha fortaleza en sus mensajes directos. Antonio, ¿qué tan importante es que los míos tengan una cuenta verificada en Twitter? Es preferible, no es necesario ni es un requisito ni tiene por qué ser, pero es preferible porque así hay más posibilidad de que te estén monitoreando un mal uso de la cuenta, ¿no? Y el sellito ya también se está volviendo una marca de credibilidad, entonces si el medio la puede buscar, Twitter no se la da a cualquiera, tienes que acreditar, por ejemplo, que tienes muchos seguidores o que tiene cierta personalidad, pero si se puede buscar y si se puede obtener, es preferible. Carlos Neira, ¿cómo debe protegerse el bloguero si es anónimo, no existe y quién lo conoce? De todas maneras, o sea, uno nunca debe de confiar que el anonimato es absoluto, ¿no? Incluso desde la misma plataforma en donde blogueas, si alguien de repente te empieza a dar seguimiento y quieres saber quién es, te puede rastrear hasta la computadora de donde estás blogueando y puede encontrar tu información. Y luego muchas veces también uno puede poner algún pedacito de información aparentemente inofensiva que a lo mejor permite identificarte. Entonces, nunca hay que confiar en que el anonimato de un bloguero o de un tuitero es absoluto. Entonces siempre hay que estar protegido desde dónde tuiteas, si estás tuiteando desde una computadora, por ejemplo, en un navegador que te esté escondiendo el IP, bueno, es más probable que nadie vaya a dar contigo que si estás en una computadora que no, ¿verdad? Eh, José Luis López, ¿recomendarías crear una unidad de social media para gestión de redes sociales del medio? Esta es una tendencia que ya está muy de moda en medios de Estados Unidos, el editor de redes sociales que se le llama. Sí es muy recomendable porque puedes empezar fresco contratando a un editor que ya hable el lenguaje de las redes sociales, ¿no? Particularmente una persona joven. Eso es más fácil, menos doloroso que un editor de la vieja guardia enseñarle después cómo se usan las redes sociales. Eh, es una buena idea, ya se está aplicando en muchas redacciones y es gente que puede pensar ya en cómo utilizar la red social como plataforma informativa y que puede contribuir también con ideas para la generación de reportajes, la generación de noticias o la generación de contenidos que esté armada, digamos, en lenguaje de redes sociales. Por ejemplo, cómo armar una nota que se puede dar en 8 tweets, por ejemplo, ¿no? O cómo armar un interactivo que pueda tuitearse en diferentes partes, ¿no? Por un lado una fotogalería, por otro lado algún video, por otro lado un gráfico animado, etcétera. O sea, sí es recomendable porque son personas que ya hablan ese lenguaje. ¿Cuál es la aplicación para encriptar los chats? Dropbox es seguro, sí es seguro. Más seguro sería si la comunicación entre personas que se comparten se hicieran a través de correos encriptados. Para encriptar chats, un Pidgin
Otra es Git. Jitsi es para encriptar chats en computadora. Pidgin es para móviles. Y Hotmail es para correos encriptados. Son herramientas pues de las más populares, ¿no? De las más útiles. ¿Algún contacto para buscar que nos den el sello de cuenta verificada en Twitter? El mismo sitio te orienta sobre cómo pedirlo. Se tiene que hacer todo un proceso de solicitud que se puede hacer a través del mismo sitio. Mario Mairena pregunta, ¿cómo enfrentar con un pequeño equipo la avalancha de comentarios negativos hacia el medio, como ocurre en Venezuela y Nicaragua? La verdad es que no se puede. O sea, muchas veces cuando se te suelta una luz de comentarios, en lo que más se pueda discriminar, o sea, en la medida de lo posible, pero la verdad es que a veces la luz es tan grande que no se puede. Y finalmente, un medio nunca se va a salvar de comentarios negativos. Entonces, aquí lo importante es más bien estar atentos a comentarios que después puedan eh, significar un preludio de algo peor, es decir, una amenaza que pueda significar el anticipo de una agresión. Más bien para eso sí es a lo que hay que estar pendientes. ¿Cómo postear información de interés sin restar ventas del impreso? Híjole, este, Cristóbal, si contestamos esa pregunta aquí todos nos hacemos millonarios, ¿no? Porque es pues el gran reto de los medios ahorita, ¿no? ¿Cómo le haces para que tu contenido web no te quite circulación? A ver, José Luis, ¿puedes hablar? Sí, sí me escuchas. Sí. Hola. Muy buenos días, Javier, aquí desde la Ciudad de México. Sí, Fíjate que dime. estoy trabajando en un diagnóstico del ecosistema digital de una agencia de noticias. Y el problema que enfrentan es que no hay una política para que los reporteros utilicen las cuentas oficiales de dicha agencia. El problema es que utilizan sus cuentas personales y de alguna manera contaminan las oficiales. Entonces, bueno, no se sabe ahí quién debe de intervenir, si es el director, si es crear esta unidad para administrar y de alguna manera establecer un criterio homogéneo, pero los reporteros están un poco reticentes a cancelar cuentas personales y que sea un administrador general del medio el que haga esta gestión. ¿Ahí cuál sería la recomendación? Gracias. Perdón, José Luis. ¿Estos reporteros trabajan para la agencia? Si me escuchas, trabajan. Sí. Sí, o sea, la agencia es la que les paga el sueldo. Así es. Sí, bueno, entonces hazlo a nivel de política de la empresa. ¿Sí? Es decir, vamos, se puede hacer por las buenas o se puede hacer por las malas. En mi experiencia, a mí me costó mucho trabajo, no tanto que dejaran de tuitear en sus cuentas personales, sino más bien que empezaran a tuitear. ¿Sí? Pero pues es parte de lo mismo, o sea, es el mismo problema. Eh, es una política de la empresa. Tú los puedes hacer conscientes de los riesgos que hay, tanto personal para ellos como para la credibilidad del medio. Si los reporteros empiezan a postear en sus redes sociales comentarios o cierto tipo de información que a lo mejor el medio no postearía. Entonces, si hay reticencias, la recomendación es háganlo a través de una política de empresa, es decir, desde ahora la política de la empresa sobre el uso de redes sociales va a ser esta. No te estoy prohibiendo que tengas una cuenta de Twitter, simplemente te estoy diciendo que hay cierta información que no puedes publicar o que se tiene que reservar primero para el medio. Si, por ejemplo, la nota fulana, ¿sí? Primero se la tienes que mandar al medio, el medio la tuitea y luego si tú la quieres retuitear, adelante. Eh, Bienvenido, ¿no? Y mejor, pero que haya cierta información, cierto tipo de información que primero se tenga que reservar al medio. No es que les prohíbas tuitear, pues simplemente les dices, si tú quieres trabajar en este medio, también tienes que tener un código de conducta.
en redes sociales porque te puede afectar a ti en lo personal o puede afectar la credibilidad del medio. Entonces, Ok, muchas se elabora gracias. una política y se presenta. ¿Sí? Sí, gracias. Neftali dice, yo creo que no es buena idea que se cancelen cuentas personales, se deben regular no restar las capacidades. Totalmente de acuerdo. O sea, no, aquí el chiste es no prohibirles a los reporteros que tengan cuentas. Claro que las pueden tener, pero, insisto, sí tienen que tener ciertos códigos de cuál es el uso que les pueden dar, ya sea a través de una política expresa del periódico o en lo que no le concierne al periódico, como pudiera ser la vida personal, pero sí se les puede advertir de los riesgos que presenta el andar poniendo información personal en sus redes particulares, ¿no? Pero, insisto, se hace una política para que sea de manera limpia, ¿no? Eh, en novedades hizo una reglamentación sobre el caso. ¿Novedades de dónde, Laura? Si me puedes decir por aquí. De Quintana Roo, ok. Este, insisto, hacer una política se socializa con todos los reporteros y finalmente se llega a un acuerdo oral. Si la quieren hacer también, una manera es que los mismos reporteros aporten a esa política, es decir, que sea un esfuerzo colaborativo de reporteros, de editores, de fotógrafos, de toda la redacción, que se junte y digan, a ver, vamos a sentarnos y vamos a hacer una política para que todos también se sientan partícipes de ese proceso, ¿no? Okay, y bueno, Laura nos está compartiendo su política. Eh, bueno, vamos a buscar en medios de Estados Unidos y luego cuáles son sus políticas, porque también muchas veces no las publican ni ellos, pero sí hay algunos ejemplos que después se pueden compartir aquí entre todos. Ok, y bueno, Costa de Marfil sigue y Colombia siguen 0-0. Tenemos más preguntas. Pidgin y Jitsi tienen costo, no. Esos se pueden descargar. Coachmail sí tiene costo en algunos países, por ejemplo México. Tor, no, ese es open source, ese se puede descargar. Es similar a Firefox, pero muchísimo más seguro. Ese es para navegación segura. Ok, tenemos más preguntas. Javier, Sí, ¿por qué no cuentas un poquito, ya llegando al final de tu presentación, por qué no cuentas un poquito, por favor, cuáles son los planes que tienen ustedes en México, lo próximo que harán, los seminarios? Y creo también que están trabajando en un mapa de riesgo o en un mapa sobre los problemas que enfrentan los periodistas, y también creo que lo quieren desarrollar en Venezuela. ¿Puedes darnos algunas novedades al respecto? claro. Bueno, el proyecto que trae el Centro Internacional ahorita, que es el que empieza Jorge Luis Sierra, tiene básicamente tres fines. Un fin general, digamos, es empezar a generar cultura y conciencia sobre todo de la necesidad de seguridad digital para periodistas y blogueros, o sea, de la necesidad de proteger nuestras bases de datos, nuestra navegación por Internet, nuestras comunicaciones a través de correo electrónico, de mensajería instantánea, de redes sociales, telefónicas, etcétera. ¿Sí? Ante, obviamente, las crecientes amenazas y la creciente sofisticación de gente que está interesada en saber en qué estamos trabajando y con quién nos estamos comunicando y con qué fuentes estamos hablando, etcétera. Entonces, por eso, eh, vamos, para lograr ese objetivo, uno de los metas del curso es tener talleres de capacitación
con periodistas en universidades o en colectivos de periodistas. Tenemos ya en la Universidad Iberoamericana, en el CIDE, en la Ciudad de México. Queremos empezar a convencer a algunas universidades de que incluyan el tema de seguridad digital en la currícula de sus carreras de periodismo como una materia, y también capacitar entrenadores, es decir, juntar gente de varias partes del país. De hecho, vamos a tener uno dentro de 2 semanas en Guadalajara. Juntar gente de varias partes del país que después regrese a sus ciudades y empiece a capacitar a más gente, ¿no? Tenemos ahorita gente de Chiapas, de Chihuahua, de Jalisco, de Tamaulipas, que vamos a juntar, se les va a dar una capacitación y luego van a regresar. Y por otro lado, generar un mapa de agresiones a periodistas en México, tener un registro puntual de todas las agresiones que se están dando de todo tipo, física, psicológica, legal o digital. Tenerla registrada en un mapa con todos los detalles de dónde sucedió, cuándo sucedió, a quién le sucedió, cómo fue la agresión, cuál fue la cobertura que se le dio y cuál fue el seguimiento que se le dio a la denuncia, para empezar a generar una especie de diagnóstico, sobre quiénes son los principales agresores de la prensa en México, dónde son los lugares más peligrosos para la prensa en México, cuál es el tipo de agresión más común. Por ejemplo, este mapa lo que encontró es que la agresión más común, es que el principal agresor de periodistas ahorita en este momento es la policía del Distrito Federal. Y la zona más peligrosa es el Distrito Federal por los reporteros que han salido golpeados en la cobertura de manifestaciones. Tenemos documentados más de 30 casos. Y por ejemplo, ese es un punto para destacar en cuanto a seguridad digital, porque todo reportero que sale golpeado o agredido en una manifestación expone su equipo a que sufra daño o a que sufra robo, y si por ejemplo su equipo no está respaldado o su equipo no está protegido, puede perder información o se puede arriesgar a que esa información caiga en manos indebidas. Entonces, todos los tipos de agresiones están interrelacionados y a través del mapa queremos un poco destacar eso, ¿no? Y hacer más consciente a los periodistas de cuáles son las vulnerabilidades que tienen. Entonces, básicamente la idea del proyecto. José Luis, que dice que le gustaría participar en el proyecto, por supuesto. Ponme aquí en dónde estás basado, José Luis, y ver de qué forma nos puedes echar la mano. Francisco dice, son las personas encargadas de informática los que tienen que elaborar un mapa. Bueno, este mapa lo sostiene una persona que le sabe pues a eso, el creador una periodista que creó la página de internet y que creó el mapa. Pero el chiste es abrir el mapa para que cualquiera pueda registrar una agresión. Periodistas en cualquier parte del país, que son los que están más cercanos, puedan meterse, registrar la agresión y luego ya se verifica. Y el proyecto se quiere hacer después en Venezuela. Se está haciendo uno por parte del mismo centro en Irak, que al parecer está teniendo resultados, se quiere hacer en Venezuela y el chiste pues es extenderlo a otros países. José Luis, antes eres profesor en la Universidad Panamericana, perfecto, porque estamos buscando con universidades cómo se pueden hacer talleres a los alumnos de periodismo. Acabamos de tener uno con Libero y ya lo tendremos con el CIDE. Daniel Villalobos dice, ¿cómo hacer cuando un medio no está en capacidad de prestar los dispositivos, además de sus respectivos planes de datos para su consumo, y los periodistas están renuentes a manejar una cuenta corporativa? Bueno, si cuando tú no le estás pagando el celular al reportero, pues obligar al reportero a hacer algo como que no es muy conveniente, ¿no? Aquí lo ideal sería que el medio pudiera habilitar, por lo menos a los reporteros que tuiteen, habilitarles el teléfono o el dispositivo para que lo hagan. Bueno, entonces aquí tienen mi correo electrónico, también tienen mi Twitter, les paso mi otro correo electrónico por aquí. Hola. Sí, ¿quién es?
Sí, Ricardo, habla Javier. Discúlpame que te haya cortado. Seguí adelante y después cierro yo, que quiero hacer un anuncio. Ok, no, básicamente ya aquí está mi otra dirección de correo electrónico. Cualquier duda, pregunta o si quieren más información sobre este proyecto que traemos, pues por aquí me encuentran. Y pues muchas gracias a todos por la participación. Muchísimas gracias, Javier. Dame sonido para saber si está hablando o no. Déjame, me quito aquí Javier, muchísimas gracias por participar. Creo que ha sido un webinario muy importante donde hubo mucha conexión entre todos los que estamos participando y con algunas iniciativas. Los dejo con la iniciativa de Carola Briceño, que muy generosamente se ha brindado para crear este grupo cerrado en Facebook, en los que podemos compartir toda la información que ustedes estuvieron hablando y donde pronto ya Alfonso, aquí de nuestro equipo en el Centro Digital, les va a mandar todos los correos, los emails de ustedes, de los que estuvieron participando, para que tengamos un contacto más fluido sobre estos temas. Esperemos que Javier nos siga acompañando y ojalá que todas las expresiones que hemos hecho de apoyo y solidaridad también por este tema, con Javier la podamos resolver en el futuro. Sin más, quiero agradecerles muchísimo que hayan participado, muy especialmente a Javier, que nos ha compartido su experiencia y conocimiento sobre este tema. Desearle mucha suerte con este nuevo emprendimiento del MAPA y también con todos los proyectos que están haciendo en el International Center for Foreign Journalists, y decirles y recordarles que la semana próxima tendremos otro webinar que tratará sobre el tema de la cobertura electoral, para que estemos un poquito más sintonizados sobre este tema. Agradezco nuevamente a Telefónica, Protec Media, la máquina de ideas, que nos acompañan y hacen posible este webinar, y les deseo a todos un muy buen mundial, una muy buena tarde y que ganemos los latinoamericanos. Un abrazo a todos y gracias. Gracias, Javier. Hasta luego.